Vamos al móvil. Información al momento. El móvil de exteriores con César Berardo. Adelante, César, te escuchamos. Bueno, continuamos con más información en esta mañana y bueno, particularmente en este caso, decíamos tiempo atrás que vecinos de nuestra ciudad manifiestan su participación en el ámbito del Consejo Deliberante de nuestra ciudad con propuestas. Y bueno, particularmente Osvaldo Falcón ha elevado hace tiempo atrás una propuesta que tiene que ver precisamente con el otorgamiento de licencias de conducir y específicamente en jóvenes. Por eso vamos a charlar sobre este tema que se ha planteado prácticamente hace 2 meses atrás en nuestra ciudad. Osvaldo, buenos días, gracias por venir. Bueno, contanos acerca de esta propuesta que has elevado. Bueno, César, buenos días y buenos días tengan también toda la audiencia. En realidad, una necesidad que, como toda norma, ¿no es cierto?, que se dicta, se comienza a observar una costumbre, una conducta, y para que sea beneficioso a todos se le rige una norma, ¿no es cierto?, un marco legal donde se encuadre esa conducta. Viendo acá en Molde, ¿no es cierto?, la realidad como en localidades vecinas y a nivel nacional, cómo la conducción de los ciclomotores lo hacen menores y bueno, al hacerlo que no tengan licencia, son expuestos a un riesgo. Una, por el desconocimiento de la norma legal, no vamos a hablar de la habilidad de conducirla, sino del conocimiento de cómo se debe conducir un vehículo en la vía pública para evitar precisamente los accidentes. Esto viene desde lo que es la convención que se dicta en Ginebra en el año 1949, en la cual Argentina adhiere en el año 1959, y de ahí que nuestras licencias de conducir que otorga el municipio de Molde son internacionales, ¿no es cierto? Uno puede ir no solamente a los países limítrofes, sino que puede ir también a Europa. Todo país que se rija por la Convención de Ginebra del año 1949 en cuanto a lo que es tránsito, es reconocida la licencia nuestra, sin hacer ningún trámite. Antes había que hacerlo mediante el Automóvil Club Argentino, uno quería salir, tenía que hacer validar su licencia. Hoy no es así. Vemos menores conduciendo que están expuestos al riesgo del desconocimiento de la norma legal. En base a eso y a petición que cuando estaba en ejercicio de mis funciones de inspector solicitaban que esa edad se bajase, estamos hablando que en el año 2001 se adhiere a la Ley Provincial de Tránsito y ya en el año 2001, después de haber adherido, sale la licencia que se considera H aquí en el ámbito del ejido municipal. Ahí podemos ver cómo se preocupó la dirigencia política de crear una protección y darle a los jóvenes esa particularidad de que tuviesen una licencia, siempre mediante el consentimiento de sus padres, tutores, y eso debía estar plasmado en un acta que se hacía en el juzgado de paz. Previa presentación a esos requisitos, certificado médico, conocimiento sobre lo que eran las normas de tránsito, habilidad para conducir, se veía la viabilidad de conceder o no esa licencia. Ha dado buen resultado aquí en Molde, nosotros lo podemos ver, y mientras estaba en las funciones, cómo accidentes no se producían de aquellos menores que con licencia conducían, y hoy vemos que menores de 15 años, de 13 años, de 14 años conducen, no tienen los conocimientos y están expuestos a que suceda algo por el desconocimiento a las normas de tránsito. Yo creo que mirar para otro lado nos responsabiliza un poco de lo que deberíamos hacer y brindarle la protección a los ciudadanos, ¿no es cierto? Por eso es que mediante a esto que ya viene desde muchos años, de hecho, un joven que hoy tenga 15 años es mucho más maduro, aquí en nuestra localidad hablando, es mucho más maduro que hace 22 años atrás, ¿no es cierto? O sea, en esto no vamos a desconocer eso. Pero, bueno, ahora esperando a ver qué es lo que el Consejo resuelve, yo espero que pueda verse a lo que es la realidad y lo que Molde necesita, por eso es que aguardo que pueda tener en esto que he elevado una satisfacción de que haya una aprobación al respecto.
En esta propuesta que has elevado, Osvaldo, que tiene que ver con la categoría H, el joven podría conducir vehículos, autos, camionetas, tal como está estipulado actualmente. Como está estipulado en la categoría H, el joven puede conducir todo lo que el padre, tutor, es más, y hay modificaciones de la categoría H donde dice que hasta un empleador, o sea que un joven podría ser empleado, ¿no es cierto? Y podría el patrón darle una licencia para que maneje, ¿no es cierto?, un tipo específico de vehículo. Lo vemos que eso es lo que es una realidad hoy en Molde, porque es lo que está en vigencia, ¿no es cierto? No vemos que hayan causado ningún tipo de problema en lo que se va, al contrario, este tipo de licencia H se fue modificando. Si hubiese la iniciativa de crear otro tipo de licencia que hable específicamente de que va a ser la licencia de 15 años para motovehículos de 110 centímetros cúbicos, únicamente para ese tipo, bueno, no sería ningún problema porque es lo que en la realidad están manejando esos jóvenes hoy en día, ¿no es cierto? Por eso es que la propuesta mía iba a lo que es el H, en lo que hace a mi experiencia como inspector municipal aquí en Molde, ¿no es cierto? Así que por eso es. Pero si creen que mejorándola, haciendo otra categoría, creando otra categoría de licencia, limitando únicamente a los vehículos de tal cilindrada, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que esto que se manifieste en este tipo de vehículos abarca únicamente a los vehículos que se denominan circulan con el sistema OTO, que es el sistema de explosión, ¿no es cierto? Distinto al combustible que empleen. Pueden usar gasolina, pueden usar gas, pueden usar el gasoil, fuel, el sistema OTO abarca eso. No están contemplados los vehículos que tienen su dinámica o su movimiento por la energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces no hay reglamentación en eso. Quiere decir que el principio en lo que es la ley en la Argentina, lo que no está prohibido está permitido. Un niño de 5, 6, 7, 8, 10, 12 años puede salir en una moto eléctrica y nadie debe ni puede decirle nada, ¿no es cierto? Es una falta que hay en lo que hace la legislación local, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que si tenemos la facultad, en la autonomía que tiene el municipio, lo concede cuando la ordenanza 701 adhiere a la ley de tránsito. En el primer artículo de la ley, el último párrafo, dice que todas las normas que dicten los municipios que vayan en contra o que no estén contempladas dentro de la ley, va a regir únicamente dentro del ejido municipal. Eso es lo que está hecho y eso es lo que vale hoy en día. En el caso, por ejemplo, de la cobertura de un seguro, también se daría en este caso. Efectivamente, se da y se está dando, y eso es por experiencia propia, ¿no es cierto? En mi familia tocó que a mi hijo David fue atropellado, él iba circulando el vehículo que era propiedad de la mamá de él, el ciclomotor, le quiebran las piernas y bueno, se mandó al seguro, en este caso era el Seguro del Norte, se mandó al seguro. Se le mandó la ordenanza, se le mandó la autorización en el juez de paz, se le mandó fotocopia del carnet, fotocopia del recibo cuando había sido solicitado y retirada la licencia, y el seguro se hizo cargo de todos los gastos, ya sea de medicación, como de traslado, como él en ese tiempo iba a la escuela, lo trasladaba a un remis de aquí de la localidad, y bueno, así que el seguro se hizo cargo de todos los gastos, pagó el arreglo del vehículo, todo. Osvaldo, de acuerdo a la experiencia que vos tenés, en este caso, ¿hay antecedentes en otras localidades de esto particularmente, de bajar la edad a los 15 años? Vinieron cuando lo habíamos bajado de 16 de localidades vecinas, pero creo que ninguna se implementó, ¿no es cierto? Aunque está contemplado precisamente dentro de la ley, los 16 años especifica para qué tipo de vehículos, ¿no es cierto?, se va a hacer. Ellos no han implementado y no me ha llegado conocimiento de que lo han implementado. Cuando se adhiere a esta ley, nosotros tuvimos que ir a hacer un curso a Río Cuarto
que íbamos con el inspector, quien era mi jefe, Julián Salazar, íbamos a Río Cuarto a la universidad y debíamos rendir allí lo que es la preparación que nos daban a la adhesión a esta ley. Estábamos trabajando en molde con un código que era de la época de cuando estaban los militares, ¿no es cierto? Claro. Entonces no teníamos una ordenanza, era un código de tránsito que venía de esa época. Y bueno, cuando adhieren nos mandan, porque como la licencia que va a ser internacional, entonces debíamos tener una capacitación. Se daba en ese tiempo que mucha gente, al ver que dejaba de ser rentable lo que era la parte tambera de aquí de Molde, que había sido, ¿no es cierto?, una zona que era muy, muy tambera, la gente vendía sus animales, dejaba su campo para la siembra. Los empleados que tenían los tamberos de pronto tenían que verse por el patrón que tenían que ser camioneros. Se saca el ferrocarril, se comienza a transportar todo lo producido del campo con camiones y acoplados por la ruta, y bueno, era necesario darle a los conductores de camiones de carga de aquí de la localidad el conocimiento necesario. La habilidad la tenían, pero tenían el desconocimiento de lo que las normas dictaban, ¿no es cierto? Entonces, al salir de la municipalidad, ir a otros lugares donde las señales había que conocerlas para poder respetarlas, esa era una falencia que había, ¿no es cierto?, en aquellos nobles conductores que hacían conductores de camiones por una necesidad de seguir manteniendo su fuente laboral con ese patrón que les había dado como tambero durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la realidad que se va planteando a medida que van avanzando las cosas, y es lo que esperaba yo con este solicitud, ¿no es cierto?, que se viera ese avance, pero bueno, hasta ahora estamos esperando. Con respecto al tratamiento en comisión, ¿has participado? ¿Pudiste plantear tu inquietud en este caso? Se dice que hay un dictamen del asesor letrado, obviamente, pero ¿se ha avanzado en algo? En esto voy los días miércoles al Consejo. No, en comisión no me han llamado a participar, me han pedido experiencia o que vuelque lo que es el conocimiento y eso. He estado presente porque voy a oír a ver cómo va lo que he solicitado, ¿no es cierto? Pero en realidad no he sido consultado por ninguno de los bloques, ¿no es cierto?, ni siquiera en comisión. Lo que diga un asesor letrado en base a lo que es Molde, a lo que está pasando en Molde, a lo que es la realidad de Molde, yo lo aceptaría como válido. Lo que un asesor letrado pueda decir invocando lo acontecido en otra localidad, que pueda llegar a suponer, bueno, si vamos a tratar sobre supuestos, entonces vamos a estar mal enfocados, porque sobre supuestos habría tanta forma de suponer tantas cosas que se contrapongan o que afirmen a lo que estoy solicitando, que no sería el modo. Como te decía, toda norma lo que lo hace primero es el uso y la costumbre. De ahí es donde se va a legislar, pero primero se va a observar el uso y la costumbre para poder legislar sobre una norma. Y yo creo que costumbre de menores conduciendo, a que en Molde hay uso, lo vemos que le están ejerciendo a eso. Es lo que falta el marco legal, que es lo que estoy pidiendo con esta ordenanza. ¿En qué ayudaría esto particular? Cuando sale un chico que tiene la habilidad de conducir, pero desconoce la norma de tránsito, puede llegar a estar involucrado en un accidente que no fue su culpa, fue un desconocimiento a lo que es la norma, ¿no es cierto? Un derecho de paso, o una forma de salir de una playa de estacionamiento, de salir de un garaje o de salir de una estación de servicio. Hay muchos modos que si ellos no desconocen, van a evitar un accidente. Si no, van a estar expuestos, y a eso es lo que pretende lo que yo paso, ¿no es cierto? Démosle conocimiento a los conductores que ya están conduciendo. Ese es lo que busco, ¿no es cierto? Que tengan el conocimiento de las normas de tránsito. Una persona que trabaja en electricidad, primero va a ver si el cable tiene corriente o no, y después va a ver con qué tipo si va a trabajar con una herramienta aislada,
si el voltaje que tenga ese cable, a ver a cuánto va a ser la aislación que tenga que tener su herramienta, va a ver si la corriente en la que va a trabajar es corriente alterna o es corriente continua y va a tomar las precauciones al caso. Entonces, a base de conocimiento. Y eso es lo que yo pretendo, que los jóvenes tengan conocimiento cuando van a conducir los vehículos que ya están conduciendo, que sepan cuáles son las normas para que ellos no creen un riesgo ni se vean expuestos a un riesgo por desconocer una norma de tránsito. Vos creo que lo señalabas hace instantes, existe una posibilidad de que un bloque esté trabajando en, por ahí, la incorporación de un artículo como el I, por ejemplo, para, en el caso de Hacemos Unidos por Moldes, de acuerdo a lo que nos dijeron, para el manejo únicamente de motocicletas. ¿Esto es viable? ¿Puede ser viable? Bueno, la realidad es justamente eso lo que está aconteciendo, ¿no es cierto? Están manejando, la mayoría de los jóvenes de 13, 14, 15 años están manejando motocicletas. Entonces, estaríamos apuntando justamente al uso y a la costumbre en crear el marco legal, ¿no es cierto? Que es lo que está faltando. El uso y la costumbre ya está, ¿no es cierto? Mirar hacia otro lado sería desconocer una realidad, César, y lo que nos conlleva la responsabilidad de que, conociendo la realidad, tratar de evitar un riesgo. Ahora, si conozco la realidad y no trato de evitar un riesgo, bueno, ahí ya cae una responsabilidad mayor sobre lo mío, ¿no es cierto? Porque la conozco a la realidad, sé que puedo evitar el riesgo y no lo hago, bueno, ahí es donde ya la cosa no estaría siendo como debe ser, según mi parecer, César. De hecho, hay un consentimiento de la familia, del papá, del tutor, por ejemplo, al cederle un auto o una moto a esa edad, ¿no? Efectivamente. En algunos casos, otros no, quizás no, pero en la mayoría. En la mayoría de los casos, en las licencias que se otorgan, tiene que ser así. Ese consentimiento debe ser validado ante el juzgado de paz de aquí de la localidad, ¿no es cierto? Tiene que hacerlo sí o sí, es un requisito. Sin ese consentimiento no se otorga la licencia, ¿no es cierto? Lo mismo que el certificado médico y lo mismo que la habilidad para conducir el tipo de vehículo que va a conducir, ¿no es cierto? O sea que en todo eso ya la ordenanza, en lo que hace al H, lo contempla. Por eso lo que yo pedía era que se moviese la edad de la licencia H. En vez de 16, fuese 15. Si bien se puede hacer y crear una y tipificar únicamente este tipo de vehículo, bueno, también estaría, porque la norma estaría creando lo que el uso y la costumbre que ya está, ¿no es cierto? Estaríamos ya por lo menos protegiendo con una norma, protegiendo a muchos conductores que están en esa situación, en los 15 años conduciendo. Osvaldo, muchísimas gracias por este tiempo, por acercarte a la radio, y bueno, quedamos a disposición. No, César, muchísimas gracias, y la verdad que me gusta mucho que la radio esté al servicio de la localidad, ¿no es cierto?, de los vecinos de aquí de Coronel Molde, que yo creo que mientras más aportemos y en nuestro conocimiento se base en lo que es la experiencia de la realidad de nuestro querido Molde, yo creo que es mejor para todos. Muchas gracias, César. Dialogábamos con Osvaldo Falcón, siguen ustedes. Muy bien, muchas gracias, César, también a Osvaldo Falcón. Así compartíamos la información en la mañana de la radio. Seriedad y compromiso, calidad y calidez. RCN 88, Radio Ciudad. Información a cada instante. LRN 700.